Un saludo tengan todos, agradecida por esta oportunidad, porque este Congreso Internacional de Tutoría Andragógica, un encuentro multidisciplinar, es nada más y nada menos que el abreboca para que nosotros convoquemos las distintas áreas de conocimiento. Sean todos bienvenidos. El tema que les comparto tiene que ver con la geroandragogía tutorial, sobre todo desde la experiencia investigativa al aprendizaje construido en la educación permanente. Soy la doctora Sandra Quintero y esta idea surge porque realmente es reconocido a través de las distintas experiencias tutoriales desde el carácter universitario, especialmente desarrolladas con adultos y adultos mayores. Para nosotros significa la oportunidad para darle sentido al aprendizaje en el ciclo de vida. Por eso, tal vez la persistencia en los distintos estereotipos viejistas que se le han atribuido a los adultos mayores, especialmente en esas capacidades que a veces no se cree que pueden aprender en lo largo de la vida, y sobre todo un aprendizaje permanente dentro de ese andamiaje intergeneracional, me permitió construir desde la mirada de los tutores adultos mayores o tesistas y la experiencia como jurado adultos y adultos mayores ese carácter de deseo ecuménico de aprender. Por eso el propósito es proponer una concepción de la geroandragogía tutorial desde la experiencia de aprendizaje de quien aprende, investigando, considerando su experiencia, su saber e interés ante la objeción de que la edad limita al aprendizaje cuando se avanza en años. Y tuve la oportunidad de darle sentido a esta idea a través de algunos apoyos teóricos, y precisamente la gerontología como ciencia que estudia el envejecimiento humano en los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, pero también culturales y espirituales a todo lo largo del ciclo de la vida, me acercó a entenderlo también desde la postura de la FORES y como esta ciencia que se desarrolla sobre todo desde una respuesta colectiva de envejecimiento humano, trazada por el envejecimiento de los sistemas, pero también el envejecimiento permeado por lo que es el sentido del aprendizaje. Y de allí conecté con el aprendizaje durante todo el ciclo de vida desde la postura de Orduna y Naval, con esa educación permanente que implica la transformación cualitativa del educando en la medida que avanza en edad, y sobre todo desde el desarrollo e intencionalidad de esos aprendizajes originarios. Y Bermejo me ayudó a entender que así como existe la pedagogía, la andragogía, la gerogogía, la educación con adultos mayores, estimula el desarrollo y el aprendizaje de las capacidades funcionales hasta avanzada edad. Y la Ley Orgánica para la Protección y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, sobre todo en su artículo 23 acá en Venezuela, me da el sentido legal sobre los derechos educativos, culturales y recreativos para entender que mi investigación tiene concordancia con lo que es la intencionalidad. Y me apoyé metodológicamente, paradigma interpretativo, enfoque cualitativo y sobre todo un método que de hecho lo tengo publicado en uno de los libros, que tiene que ver con el estudio de caso. Planeado con una ruta interpretativa en primer lugar, hice un trabajo de captación y caracterización de los informantes, su selección con algunos criterios preestablecidos y sobre todo el consentimiento informado. Hice las entrevistas, las codifiqué, hice un trabajo de categorización de esa información, los hallazgos conceptuales que emergieron de allí, la contrastación con la información y las teorías que acabo de referir, y por supuesto la generación de una construcción o concepción teórica de la andragogía, geroandragogía tutorial. Ya en el caso de la acción, apoyándome en el método que les he comentado, en la primera fase me di la tarea de solicitar el apoyo a tesistas y en este caso tesistas de los cuales fueron mis tutorados, pero también de los que yo fui jurado. Y de allí 5 mujeres y 3 hombres quisieron participar en esta investigación y fueron del doctorado en Ciencias de la Salud, Ciencias de la Comunicación, de Educación, estas de la Francisco de Miranda y de la UNEFA, y de la Francisco de Miranda también de Ciencias Gerenciales, y de Educación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y también del doctorado en Ciencias Sociales, que allí fueron psicólogos, médicos, comunicadores sociales, licenciados en educación, enfermeros y también gerontólogos. En la segunda fase apliqué una entrevista, iniciando con una pregunta que en la medida que iba avanzando fui profundizando, y de allí le suscitó
esta inquietud. ¿Cuál ha sido su experiencia como tesista doctoral, tutor y jurado en investigaciones a nivel universitario? La información recabada pasó a la fase 3, donde hizo un proceso de codificación utilizando la técnica cromática un poco para que visualmente se clasificara o se organizara la información para poderla categorizar, pasando a la fase 4, donde emergieron estos hallazgos. En primer lugar, la concepción de un tutor geroandragógico y sus cualidades, las funciones del tutor geroandragógico planeadas desde el aspecto o el ámbito personal, psicosocial, metodológico, tecnológico y también académico profesional. Las características de ese tutor andragógico, sobre todo planeado desde su desarrollo, su formación, el pensamiento constructivo, enriquecedor y dialógico, los retos que implicaba la tutoría, sobre todo en visibilizar una tutoría más de aprendizaje continuo, más de un aprendizaje desde la construcción propia de los haceres y los conocimientos del tesista, y no mirar al jurado como un tribunal, como aquel que valida solo la información, sino que también construye y reconoce los ritmos de aprendizaje. Un aprendizaje desde la tutoría geroandragógica planeada también por los fundamentos estratégicos, la intervención tutorial y sobre todo el carácter del reconocimiento de las distintas formas de aprender. Y el tesista geroandragógico, que no lo podemos dejar, por supuesto, es en esa experiencia y de construcción oportuna, participativa y de producción intelectual que signifique su desarrollo y su autonomía. Y cayendo ya a la quinta fase, que me permitió contrastar con los teóricos que ya traía de referencia, que fueron Orduna y Naval, Quintero y Bermejo y la Organización Mundial de la Salud. Llegué a la sexta fase, que constituye la generación de la concepción teórica de la geroandragogía tutorial. Y podemos ver en esta imagen o en esta ilustración cómo desde las cualidades del tutor, con una escucha activa, con una significación y reconocimiento del que aprende, con una construcción intelectual de aprendizajes a lo largo de la vida, unas funciones del tutor que van planeadas por un significativo acompañamiento tutorial desde las características del tutor, que desde ese acompañamiento, el surgimiento de las ideas y la construcción de nuevos aprendizajes, con los aprendizajes ya traídos por este tesista, los retos que implique romper esas barreras que existen en torno al viejismo, al edadismo, a sobre todo entender que los adultos mayores no pueden seguir aprendiendo, pues damos por tierra o echamos por tierra esta concepción arraigada socialmente, un aprendizaje desde la tutoría geroandragógica abierto, construido desde realidades diversas, desde las historias de los propios tesistas, desde sus significados, desde sus trabajos desarrollados en todo lo que a nivel de profesión o a nivel profesional, pero también a nivel experiencial. Y un tesista geroandragógico cuyo logro no solamente es la obtención de un título universitario, sino también la marcada construcción de un nuevo aprendizaje que va a lo largo de la vida, pero también desde ese respeto que tiene como ser humano. Y quisiera finalizar con esta frase que resume de alguna manera lo que he querido expresar. La geroandragogía tutorial es en esencia un acto de justicia social, educativa, humanista, porque reconoce la capacidad de aprender del ser humano y sobre todo como un hecho que no caduca con los años. Esta concepción no solo implica el modo de aprender, funciona para las personas adultas y adultas mayores y sobre todo genera un nuevo modelo educativo, en una sociedad que envejece poblacionalmente, que mire a la vejez como una etapa más del ciclo de vida y al adulto mayor como un nuevo aprendiz, aún con los declives que puedan presentarse con la edad, pero basta reconocer sus intereses, motivaciones y deseos como esa parte importante de sus capacidades. Por eso les presenté la geroandragogía tutorial, de la experiencia investigativa al aprendizaje construido en la educación permanente. Muchísimas gracias por su atención. Allí parte de mis tesistas y acompañantes.